Capítulo 12. ¿Dónde está Sonic? Rosemary se revolvía en sueños, gimiendo y chillando con cada respiración. Su padre la cuidaba. Se preguntó si, tal vez, el pequeño Sirian sabía lo que estaba pasando. Tal vez podría sentir la pérdida de su tío. Había estado extrañamente callada cuando Tails y Zoe fueron a buscarla después de que se descubrió la desaparición de Sonic. Tails acarició suavemente la piel suave como un pétalo del niño. Estaba muy enamorado de Zoe, pero había ocasiones en las que deseaba que Cosmo estuviera aquí para dar consejos adicionales sobre qué hacer. Sí, estará bien, le susurró Tails a Rosemary y ya sí mismo, estará bien. ¿Es el tío Sonic, no? Rosemary bostezó y su rostro se suavizó. Se parecía tanto a su madre. Colorete. Una gran mano enguantada, tan fuerte y a la vez tan suave, se posó cuidadosamente sobre el hombro del murciélago. Rogue, probablemente deberíamos irnos. Uno por uno, los aliados se habían ido por caminos separados, algunos se quedaron más tiempo para escuchar noticias y otros consideraron prudente abandonar la casa de Tails, que de alguna manera se había convertido en un centro social para todos. Rogue era del grupo anterior, dudando en irse en caso de que hubiera un nuevo desarrollo, pero incluso ella podía ver que abarrotar la sala del frente a esta hora de la noche no iba a ser de ninguna utilidad. Supongo que no hay nada que podamos hacer aquí, ¿eh? Preguntó ella, de alguna manera esperanzada de que podría haber una posibilidad de poder hacer algo. Amy estaba de pie y sacudió la cabeza, lo que provocó que sus púas, que se habían alargado en su edad adulta, crujieran ligeramente. No, a menos que conozcas una forma de recuperar a Sonic, respondió y, por primera vez esa noche, intentó sonreír. Vuelve a casa y descansa, Rogue. El estrés no ayudará al bebé. El fantasma de una mueca apareció en el rostro de Rogue y rápidamente intentó ocultar su expresión. Mira quiénes son los padres, se encogió de hombros, creo que el bebé será lo suficientemente duro para manejar esto. Te preocupas por ti mismo. Y, ya sabes, añadió Knuckles, señalando con la cabeza hacia las escaleras, vigílelo. Se refería, por supuesto, a Tails. Amy se estaba presionando los dientes contra el labio inferior, pero asintió con fuerza. Sí lo haré. No te preocupes por hacer una llamada a Gun, dijo Shadow, apareciendo desde la cocina y mirando a Rogue, yo me encargaré una vez que tenga noticias de los Chaotix. Gracias, suspiró Rogue, agradecido por la preocupación de Shadow, pero un poco molesto porque él parecía tener algo que hacer y ella no. Está bien, dijo finalmente, volvamos a Angel Island. Knuckles todavía tenía una mano en su hombro. Si quisieras quedarte. A pesar de su mal humor, un efecto secundario del embarazo, estaba segura, Rogue sonrió. Me faltan mis joyas, mintió, de todos modos, tengo que dormir un poco antes de ver al médico mañana. La verdad era que se estaba emocionando más y más a medida que se cansaba y lo último que una chica como Rogue quería hacer era derrumbarse frente a todos aquellos que sabían que era una pared de ladrillos cuando se trataba de emociones sentimentales. Si Knuckles vio a través de esto o no, nadie lo sabía. Simplemente se volvió hacia el único otro Echidna en la habitación. ¿Tú qué tal? Le preguntó a Shade, ¿dónde vas a chocar esta noche? Shade tenía un lugar para quedarse en la ciudad, pero había tenido problemas para establecerse desde que lo compró hace 5 años. Antes de eso, había estado durmiendo en una cueva en Mystic Ruins y durmiendo en varios sofás, pero, aunque ahora tenía un techo fijo sobre su cabeza, todavía se estaba adaptando. Regresaré a mi apartamento, decidió, no del todo contenta con tal decisión. Cream le había preguntado a Zoe si necesitaba que alguien se quedara, pero Amy le había asegurado a su joven amiga que pasaría la noche hasta mañana. Después de eso, todos se habían ido en silencio. Entonces Tails había resurgido del piso de arriba, evitando con mucho tacto despedir a los demás a favor de revolcarse en el dolor a su manera personal. ¿Todavía dormido? Zoe había preguntado, colocando un cojín en su silla para que se acurrucara. Tails asintió, casi celoso de que Rosemary pudiera cerrar los ojos y escapar de lo que estaba pasando durante unas horas. Enroscó sus colas a su alrededor en una bola de color amarillo dorado de modo que solo se pudieran ver sus orejas, un hábito que había adoptado como resultado de haber sido criado por un erizo. ¿Quieres que te traiga algo? Zoe preguntó gentilmente y fue recompensado con un murmullo indistinguible. Con rostro desolado, salió silenciosamente de la habitación. Voy a prepararnos una bebida caliente. En la cocina, Amy estaba ayudando a lavar algunas tazas. Nunca había visto a Tails así, le admitió la joven zorra. Ha pasado mucho tiempo desde que lo hice, respondió Amy honestamente, es fuerte cuando tiene que serlo, pero, a veces, se vuelve demasiado. Para eso, Zoe negó con la cabeza.
Tampoco tienes que fingir ser fuerte conmigo, susurró. Sabía que Amy había estado adorando a Sonic durante más de una década, desde que era una ingenua preadolescente enamorada. Si bien es posible que no haya comenzado como amor, pocos niños sabían cómo se sentía el amor romántico, ahora era un amor innegable, algo que se había desarrollado a partir de una infancia imaginativa, una admiración por los actos heroicos valientes y tiempo para conocer realmente al erizo. Detrás de la cara hermosa. Ciertamente, desde que Zoe conoció al grupo, que no fue mucho, Sonic había sido el rostro constante en la escena. Amy probablemente se había acostumbrado a su presencia y finalmente se había acomodado sin temor a perderlo. Podía relajarse al dejarlo oír y confiar en que regresaría. Era la primera vez en mucho tiempo que no estaba segura de ese hecho. Era la primera vez en mucho tiempo que no estaba segura de si su pareja volvería a su lado. Todo la golpeó en ese momento y las lágrimas que Zoe había sabido que estaban allí comenzaron a gotear por su peludo hocico. Ahora, con un saludo maternal sobre ella, Zoe condujo a Amy a la sala del frente para que se sentara con Tails mientras ella preparaba las bebidas. La atmósfera de la habitación era fría incluso con los troncos escupiendo en la chimenea. Eran solo ellos dos, los planetas más cercanos al Sol. Qué frío hacía el sistema solar sin él. Él volverá. Tails había sido el primero en iniciar una conversación. Él es Sonic. Estará bien. Lo sé, había estado de acuerdo Amy, pero no es su bienestar físico lo que me preocupa. Sonic tenía un umbral de dolor extremadamente alto y, si bien la idea de la tortura no era tranquilizadora, era el menor de dos males en comparación con la idea de abuso mental. Casi todos habían experimentado la tortura física de alguna manera y habían demostrado su capacidad de recuperación, pero mentalmente. El dolor infligido en el cuerpo podría sanar más rápido que el dolor infligido en la mente y si la persona detrás del secuestro de Sonic, ya sea Eggman o no, usa un trauma emocional para derribar a Sonic. Sí, gimió Tails. El soldado Rocky Paulette, un leopardo joven con mucha vida en él, se mantuvo firme junto a la puerta dentro de la oficina del comandante, con las patas en la espalda y observando con curiosidad cómo el agarre de su comandante sobre su escritorio se apretaba con más fuerza. Disculpa que... decía con una voz de completa incredulidad, el teléfono en su mano temblaba contra su oreja, ¿cómo? Luego preguntó. El soldado Paulette no estaba completamente seguro de quién era el agente al otro lado de la línea telefónica, pero tenía una suposición limitada. No dijo nada y solo escuchó la conversación unilateral. Y no hubo ninguna advertencia. ¿Dónde sucedió esto? Eso tiene un poco más de sentido, el comandante ahora estaba garabateando algo en su libro sobre el escritorio, alternando entre su bolígrafo y el ratón de la computadora. Bueno, por mi experiencia e información, seguía diciendo, sé que los erizos, por regla general, son bestias difíciles de atrapar, así que yo, perdón. Oh, me disculpo, Shadow, sí. Por supuesto, quise decir que los erizos son criaturas difíciles de atrapar. Eso fue insensible de mi parte. El soldado Paulette sintió con satisfacción. Había adivinado que era el agente Sombra o el agente Rogue. El agente E-123 Omega detestaba usar teléfonos. Solo decía que los erizos son difíciles de atrapar y que Sonic es uno de los más difíciles. Me pareció extraño que lo atraparan con tanta rapidez, pero si esto tuvo lugar en un Chao Garden, entonces está claro. Para razonar que, tal vez, Sonic estaba más preocupado por el daño lateral y la seguridad del Chao. El comandante se había acomodado un poco y asentía. Exactamente. Por supuesto, puede haber habido el problema adicional del secuestrador en sí. Eggman rara vez usa sus propias manos a menos que su víctima esté incapacitada, así que apostaría a que un robot estuvo involucrado en algún tipo. Pero supongo que no había restos robóticos en la escena, Sombra, no es ningún secreto que, de todos mis agentes, el equipo oscuro probablemente ha tenido más interacciones con la variedad de robots de Eggman de lo que me sentiría cómodo. Admitiendo. Hay alguno entre ellos que podría. Sé que esa era la presunción, pero vamos a tener que concluir que Eggman no ha estado sentado en sus laureles durante el último año siendo improductivo. ¿Quién sabe? Ese huevo podrido tiene más mangas para esconder sus secretos que el de un pulpo. Ahora, volviendo al tema, ¿sabes de alguno de sus robots que haya podido hacer esto? Bueno, solo Omega, que yo sepa, no tiene pesadillas con Sonic, entonces, ¿qué otro robot? ¿Qué? Sí, esta es una línea segura. Ah, ¿de verdad? No te preocupes, no le diré a Omega que me dijiste eso. Es estrictamente confidencial. Sí, como estaba diciendo, ¿hay algún robot que pueda enfrentarse a Sonic de esta manera?
Un breve ceño apareció en el rostro del humano. ¿Agente Shadow? Repitió, claramente sin haber recibido respuesta. Esperó un segundo más antes, aparentemente, Shadow estaba hablando de nuevo. ¿Sí? Lo siento, ¿repetir eso? ¿Qué? La pluma cayó de los dedos del comandante y su voz profunda se elevó varias octavas. Sombra, si estás haciendo algún tipo de... Se calmó. Ya veo, sí, por supuesto. Disculpas. Entiendo. Cogió una nota adhesiva y rápidamente escribió un mensaje codificado antes de lanzarlo en dirección al soldado Polet, manteniendo el receptor bucal ligeramente alejado de él. Ve con Jackson, murmuró mientras Polet tomaba la nota. Necesitamos todo lo que tenemos sobre el arma Eggman, Metal Sonic. Vamos. Polet se había ido. ¿Ha habido alguna otra amenaza para alguno de los aliados? Muy bien, manténme informado. Con solo presionar un botón, la conversación se cortó. El comandante suspiró. Aunque tenía mucha fe y confianza en las habilidades de Shadow, cuando se trataba de Eggman, incluso él sabía que la única persona que querías de tu lado era Sonic. No tenía nada que ver con la habilidad o la potencia de fuego, todo se reducía a problemas personales. Siempre se había sabido que los ataques de Eggman cambiaban dependiendo de la oposición que se interpusiera en su camino. Cuando se trataba de cualquier otra persona, el científico era casi casual en su ataque, golpeando suavemente y con cálculo, pero nunca con una urgencia real y solo golpeando lo suficiente para mantener a sus oponentes alerta o incapacitados. Trae a Sonic a la pelea y Eggman mejoró su juego. De repente, el doctor en ciencias no fue tan indulgente. No tan relajado. No tan relajado. Las peleas entre él y Sonic siempre fueron personales y se notaba simplemente por la mirada en los ojos de ambos combatientes. Eggman podría volver a ser aún más preciso y cuidadoso, táctico en sus disparos, o podría soltarse con un diluvio, su rabia y frustración prevalecieron sobre cualquier cosa con el fin de asestar un golpe y anotar un punto sobre su odiado enemigo. Por lo menos, tener a Sonic en la pelea era más probable que desviara la atención de otros jugadores. Además, el erizo supersónico fue, sin duda, el mayor maestro de la improvisación que haya pisado el planeta. El instinto condujo sus pies a donde tenían que ir. El Chaotix había afirmado que la evidencia en la escena apuntaba a la idea de que había sido una confrontación 1 a 1 entre Sonic y su atacante, Metal Sonic, como Shadow había sugerido vacilante. El comandante todavía trató de entender eso. Metal Sonic casi se había convertido en un mito, una historia de terror y nada más. La copia robótica de Sonic the Hedgehog era una fuerza que pocos estaban dispuestos a reconocer como existente, dado que no se había oído hablar de él en muchos años. Los nuevos reclutas de Gun redujeron las historias de Metal Sonic a cuentos de hadas o muy embellecidas de alguna manera. Tal vez Eggman había hecho un robot erizo antes y tal vez era muy poderoso, pero no era un ángel de la muerte, como solían decir los movianos demasiado dramáticos, por lo que los muy tontos se habían reído. El comandante no estaba tan seguro. Él mismo nunca había visto un erizo robótico de cualquier color, tamaño o forma, pero había leído los informes, las notas dejadas por su predecesor, Abraham Tower, y había escuchado el más mínimo temblor en la voz de Shadow. Y había visto el fantasma del miedo que descendió sobre cualquiera de los aliados de Sonic cuando se mencionó a Metal Sonic por su nombre. Tenía que haber algo en eso. Una densa nube oscureció el rostro del comandante. Eggman era una amenaza. El Gun era una organización que puso fin a las amenazas por el bien del planeta. Tal vez habían dejado que Eggman divagara demasiado tiempo. Tal vez era hora de considerar realmente tratar con él. Tal vez era hora de considerar si las cosas habían ido demasiado lejos. ¿Y dónde se detuvo? El planeta ya estaba marcado y las vidas ya estaban afectadas por las creaciones de Eggman. Sus fábricas, sus naves de guerra, sus robots, qué diferente sería la vida si un erizo azul no se parara frente al hombre y dijera no. El comandante se reclinó en su silla. ¿Qué tan diferente sería la vida? Sin Sonic. Sin Sonic para llevar a Eggman hasta ahora, ¿Shadow habría resultado como lo hizo? ¿Shadow siquiera estaría cerca? No habría Knuckles, o no como lo conocían. Ninguno de los inventos de Tails. Ninguna Amy Rose en escena. Blaze aún no sería consciente de su existencia, en su propia dimensión. ¿Qué pasa con Omega? Había demasiados ¿qué pasaría si y no suficientes ¿qué pasaría ahora? Las preguntas sin respuesta no llevan a ninguna parte y la única pregunta que el comandante realmente quería saber era, ¿dónde estaba Sonic?